insistido, o debe tomar la iniciativa, la entidad, para que la Contraloría General de la República emita su respuesta, ¿no? Si no opera, silencio administrativo positivo, ¿no? Es decir, eh, que la entidad no solamente tiene que esperar una vez que eleva este informe a la Contraloría General de la República, sino que también tiene que insistir este pronunciamiento, ¿no? Si no hay el pronunciamiento, pese que la entidad el vencimiento del plazo de los 15 días hábiles, entonces se da por consentido ese adicional de obra y automáticamente puede ejecutar ya el contratista, ¿no? El adicional de obra. La Contraloría General de la República puede solicitar información complementaria dentro de los 5 días hábiles, ¿no? Después de recibida la solicitud, la entidad debe entregarla en 5 días hábiles, ¿no? Entonces, una vez que ha recibido la aprobación, ¿no? El pronunciamiento positivo por parte de la Contraloría General de la República y ya empieza la ejecución, la Contraloría solicita las documentaciones correspondientes también, ¿no? Quizá que no se hayan previstos. También nos dice que las prestaciones adicionales y los mayores metrados en contratos a precios unitarios en conjunto no pueden superar el 50% del monto del contrato de obra. De superarse dicho límite, se procederá a la resolución de contrato. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con esto, ¿no? Este punto. Hay un tope límite, el cual nos dice que tanto adicionales como mayores metrados en conjunto, ¿no? Porque nos habla en conjunto de un porcentaje acumulado entre ambos, entre todos los adicionales que se han generado y todos los mayores metrados que se han generado durante el proceso de ejecución de la obra, ¿no? No tienen que superar, ¿no? El 50% del monto del contrato de obra, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso también, si somos funcionarios, de controlar ese monto tope que nos pone el marco normativo. Si somos supervisores de obra también, hay que tener en cuenta este techo que nos pone el marco normativo del 50%, ¿no? Si supera el 50% ya, con quizás con la adicional de obra número 6, ¿no? Ya estaría superando el 50% del monto del contrato de obra. Corresponde a la entidad, ¿no? Resolverle el contrato, ¿no? De obra automáticamente. Entonces, ¿por qué? Porque de repente el marco normativo se basa en que se ha generado muchos adicionales de obra durante el procedimiento de ejecución, entonces quiere decir que el contratista no ha efectuado una correcta ejecución de la obra, de repente no ha seguido los lineamientos correspondientes, por su expertise quizás, por ahorrar insumos de repente, o por un mal control también que no tuvo la supervisión de obra, ¿no? Entonces, por estas consideraciones es que el marco normativo prefiere resolver el contrato, ¿no? Cuando supera el 50% del monto del contrato de obra. También nos dice que para ejecutar el saldo de obra se convoca a un nuevo procedimiento de selección, ¿no? Sin perjuicio de la responsabilidad que tendría el proyectista, ¿no? Entonces, en el caso de cuando se supera el 50% del monto del contrato de obra, ¿no? Y a la entidad pongamos el caso, un ejemplo, ¿no? La entidad ya te resolvió el contrato, ¿no? Entonces, ¿qué procede? ¿No? La inversión no puede verse paralizada, la inversión pública tiene que continuar. Entonces, es responsabilidad también de los funcionarios al momento de resolver el contrato de darle continuidad a la inversión, ¿no? Porque si no, de lo contrario también hay responsabilidades para los funcionarios públicos que no generan la continuidad de la inversión, ¿no? Ya que la inversión se perjudica, ¿no? Por la intemperie, ¿no? Y otro es que los beneficiarios no tienen acceso a esa inversión, ¿no? Y muchas otras causas que pueden caer responsabilidades directamente a los funcionarios ya de la entidad. Entonces, no simplemente recae en que la entidad resuelve el contrato y que culpa al contratista
y culpa al proyectista para, de cierto modo, protegerse, ¿no? O blindarse, ¿no? De lindar responsabilidades continuar con sus funciones dentro de la entidad y dentro del ámbito territorial, ¿no? Entonces, no es eso tampoco lo que busca el marco normativo. Lo que busca el marco normativo con resolver el contrato es que quiere decir que le ponen un alto al contratista ejecutor y que buscan a alguien quizá que lo haga mucho mejor, ¿no? Entonces, la entidad tiene la facultad de convocar a un nuevo procedimiento de selección, el cual tiene que ser automático, no tiene que esperar mucho tiempo para realizar este procedimiento, ¿no? Una vez resuelto el contrato, convoca un nuevo procedimiento de selección, ¿no? Generan un ganador, ¿no? Y continúan con la inversión pública, ¿no? Entonces, esto es uno de los mecanismos que nos ofrece también el marco normativo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que no simplemente acaba con resolver el contrato y con buscar responsabilidades, ¿no? Con buscar responsables. Culpamos al contratista o culpamos al proyectista, ¿no? Entonces, bien claro está, el marco normativo nos dice que cuando ya se supera el 50% del monto del contrato de obra, no hay responsabilidad del proyectista, ¿no? Entonces, esos son los requisitos que tienen que tener los adicionales de obras cuando superan el 15% del monto del contrato de obra, ¿no? Muy diferente a los adicionales de obra menores o iguales al 15%. Ojo está, hay que tener mucho cuidado en obtener el pronunciamiento de la Contraloría General de la República, ¿no? Porque les pongo un caso, ¿no? En una obra, en un pueblito X, estaban ejecutando una obra, ¿no? Y surge un adicional de obra, pues, ¿no? Y este adicional de obra superaba el 15%, ¿no? Entonces, elaboran el expediente, el supervisor también se pronuncia favorable acerca del adicional, ¿no? Lo elevan este adicional de obra a la entidad, ¿no? La entidad también lo aprueba, el adicional de obra, y la entidad tiene el presupuesto para ejecutar ese adicional de obra, entonces le emite el certificado de crédito presupuestario, todo, pero no tienen pronunciamiento de la Contraloría, ¿no? La entidad, ¿qué hace? Entidad, supervisor y contratista, pues conversan, ¿no? Y lo elevan, el adicional de obra lo elevan a la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, la Contraloría General de la República tiene plazo de 15 días hábiles para poder responder. Pero para ganar tiempo, ¿no? Por presión política, deciden arriesgarse en ejecutar ese adicional de obra, ¿no? Entonces, la entidad dice, yo tengo el dinero, el político dice, sí, tienes que hacerlo porque la población está presionando, ¿no? El contratista tiene los recursos para poder ejecutar, ¿no? Y el supervisor dice que todos los documentos están correctos y que nadie va a ser juzgado en ningún momento porque se han seguido todos los lineamientos del marco normativo. Entonces ellos están seguros, ¿no? Del pronunciamiento de la Contraloría General de la República. Entonces deciden arriesgarse, ¿no? Y empiezan a ejecutar, ¿no? Entonces cuentan 15 días, ¿no? De la Contraloría General de la República, y en eso la Contraloría General de la República decide emitir a uno de sus funcionarios la inspección a campo. Viene el profesional correspondiente con su expediente al octavo día, ¿no? Viene el octavo día, hace su visita de peritaje en la obra, ¿no? Hace su inspección, las mediciones correspondientes que tiene que hacer, ¿no? Y empieza la conversación con el contratista ejecutor, ¿no? Resulta que habían solicitado, pues, un adicional por una construcción de 1000 metros cúbicos adicional,
¿no? Y esos 1000 metros cúbicos adicionales superaba el 15% del monto del contrato de obra. El contratista ya había ejecutado 200 metros cúbicos, ¿no? Le quedaba 800 metros cúbicos por ejecutar. Entonces, el profesional de la Contraloría General de la República le dice, mira, he revisado tus documentos, están todo muy bien, entonces va a haber pronunciamiento favorable de parte de la Contraloría, ¿no? Está bien, le dice, entonces nosotros sabíamos que la Contraloría General ya nos iba a aprobar, ¿no? Le dice, porque hemos seguido todos los lineamientos que dice el marco normativo. Muy bien, le dice. ¿Y cuánto es el monto que me está aprobando? Le dice el contratista. Y el contralor le responde, yo te estoy considerando los 800 metros cúbicos que te faltan construir. ¿Por qué? Le dice, ¿no? Sorprendido el contratista ejecutor. Porque los auditores en el momento que llegan a la inspección, ¿no? Te consideran, ojo, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Te consideran desde el momento en el que ellos emiten su pronunciamiento. Ellos hacen su inspección en el campo, ¿no? Y lo que encuentran, ¿no? Que está faltando, eso es lo que te aprueban, ¿no? Y en su momento ellos encontraron que solamente faltaba 800 metros cúbicos y eso es lo que aprobó, ¿no? Entonces, emitió su pronunciamiento solamente por los 800 metros cúbicos. Y al final, nunca cobró el contratista los 200 metros cúbicos que ya había ejecutado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? En esperar todos los procedimientos respectivos si somos contratistas y no asumir riesgos, ¿no? Los cuales pueden ser perjudiciales económicamente, claro está, eh, para nuestro propósito, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los lineamientos que ya están establecidos en el marco normativo, ¿no? Hay que ser respetuosos con eso. Bien, ahora vamos a ver una línea de tiempo acerca de los adicionales de obra, ¿no? Entonces, nos dice que la necesidad de ejecutar la prestación adicional tiene que ser anotada en el cuaderno de obra por el residente o el supervisor o inspector de obra también en su defecto, ¿no? Una vez anotada en el cuaderno de obra, tiene que pasar 5 días calendarios como máximo para que el supervisor comunique y emite, ¿no? Informe técnico a la entidad sobre la necesidad de ejecutar la prestación adicional, ¿no? Contado desde la anotación del cuaderno de obra sobre la necesidad de ejecutar la prestación adicional, 15 días después, el contratista tiene que entregar a la entidad el expediente técnico, ¿no? Del adicional de obra. Entonces, cuenta los 15 días calendarios desde la anotación en el cuaderno de obra, ¿no? Hay que tener en cuenta esos límites de tiempo que nos da el marco normativo. Bien, una vez que el expediente técnico del adicional de obra llega a la entidad, es recibida, ¿no? Esta tiene 10 días hábiles para otorgarle este documento al supervisor, ¿no? Eh, informar, informar la viabilidad, ¿no? Sobre la solución planteada, ¿no? Posteriormente a ello, se generan 12 días hábiles más, ¿no? Para que la entidad emita y notifique la resolución de aprobación del expediente técnico del adicional, ¿no? Y el certificado de crédito presupuestario, ¿no? Si no se cumple este lapso de los 10 y 12 días por parte de la entidad, entonces se generan demoras a favor del contratista, ¿no? Generándole el derecho de ampliaciones de plazo. Entonces hay que tener en cuenta estos plazos para la aprobación de un adicional de obra.
Entonces, vamos a ver ahora sobre la valorización de mayores gastos generales variables y costos, ¿no? Las ampliaciones de plazo, ¿no? Se generan siempre en la mayoría de las obras de las inversiones públicas durante el procedimiento de ejecución contractual, ¿no? Se generan pues ampliaciones de plazo, ¿no? Las cuales pueden ser quizás por demoras por partes de la entidad en aprobar algún documento contractual, ¿no? O en otorgarle algún pago en los adelantos quizás, ¿no? O también por la generación de adicionales de obras también, ¿no? Entonces las ampliaciones de plazo sirven para que el contratista pueda compensar, ¿no? El tiempo perdido por esperar algún trámite, ¿no? O por compensar alguna acción adicional que haya hecho durante el procedimiento de ejecución de obra, ¿no? Entonces veamos ahora qué nos dice, ¿no? El marco normativo. Nos dice, si se modifica la ruta crítica del presupuesto de ejecución de obra de vigente al momento de la solicitud, se podrá solicitar ampliación de plazo por las causales siguientes, ¿no? Bueno, estas son las causales que se generan cuando hay ampliación de plazo. Tenemos tres causales, las cuales son la primera, atrasos y o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, ¿no? Entonces, este es uno de las causales que nos da el marco normativo, ¿no? Para poder otorgar, ¿no? También cuando es necesario un plazo adicional para ejecutar una prestación adicional de obra, ¿no? Ahí se amplía también la garantía de la obra, ¿no? También cuando es necesario un plazo adicional para ejecutar mayores metrados en contratos a precios unitarios, ¿no? Ese es el caso en los cuales se generan una ampliación de plazo. Yéndonos al primer ítem que nos dice atrasos y o paralizaciones por causas no atribuibles a la obra, ¿no? Entonces, veamos un ejemplo ahora. En el caso de que, digamos, yo sea contratista, ¿no? Y en 2 días voy a terminar la obra y solo estoy esperando que me responda la entidad una consulta que le hice, ¿no? Hace 60 días calendarios atrás, ¿no? Sobre una puerta, ¿no? Eh, recordemos que solamente me faltaría ejecutar esa puerta, ¿no? Y ya todo estaría ahí listo, ¿no? Toda la obra estaría culminada. Entonces yo le digo pues al supervisor, ¿no? Que hace 60 días consulté a la entidad, ¿no? El supervisor pues efectivamente corrobora y verdad, pues no, sí, hace 60 días se había consultado a la entidad sobre la puerta y la entidad no había emitido ninguna respuesta, ¿no? Y yo ya estoy a punto de terminar el plazo de la obra y solamente me faltaría ejecutar esa puerta, ¿no? Entonces, el supervisor también pues se preocupa por este motivo, agarra y llama pues a la entidad, ¿no? Y la entidad en la tarde, me responde, pues, ¿no? Me llama a mí como contratista, ¿no? Entonces me dice, sí, pues, ¿no? Me genera ya la aprobación o me absuelve la consulta sobre esta puerta, ¿no? La consulta, supongamos que haya sido, ¿no? La pintura, ¿no? ¿Qué pintura voy a utilizar en la puerta, ¿no? Porque en el expediente técnico no decía nada, pero yo consulté sobre la pintura, y la entidad me dijo, no, sí, tiene que ir pintado de la puerta y que sea pintado de color blanco, ¿no? Entonces, recién ese día me responde la entidad, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Yo reviso, pues, mi cronograma de ejecución de obra, ¿no? Y resulta que de acuerdo a mi ruta crítica, ¿no? Me generan el derecho a 30 días de ampliación de plazo, ¿no? Agarro, ¿qué hago? Le digo al supervisor, pues no, mira, a mí me corresponde 30 días de ampliación de plazo para poder terminar, ¿no?
Y el supervisor pues me va a decir, no, pues como 30 días y solamente te falta hacer la puerta y ya termina la ejecución. No, pero yo solicité hace 60 días, ¿no? Y en el 30º día me tocaba ejecutar la partida de la puerta, pero por demora en la consulta de la entidad, no pude ejecutarlo y recién hoy día me está respondiendo. Y la entidad también dice, no, está loco el contratista, ¿cómo va a solicitar 30 días de ampliación de plazo? Si solamente le queda 2 días para que termine la obra y para que se termine su plazo de obra. ¿Qué hago? ¿No? La norma es clara, ¿no? Me dice, si se modifica la ruta crítica del, del programa, ¿no? Vigente, al momento de la solicitud se podrá solicitar ampliación de plazo por las causales siguientes. Entonces, hubo una afectación a la ruta crítica por la demora en la consulta de la entidad. Efectivamente, sí, ¿no? Hubo una afectación a la ruta crítica, ¿no? A mí que me falte ejecutar solamente la puerta es porque de repente yo como contratista estuve adelantado, ¿no? Y de repente he pagado más horas hombre, he comprado más insumos, ¿no? He hecho todos los artífices para poder adelantarme y eso es lo que me demuestra, ¿no? Que la puerta me tocaba ejecutar en el día 30, pero todo lo demás ya estaba y solamente la puerta se aplazó hasta el último día, hasta el penúltimo día, ¿no? Entonces, al haber una afectación en la ruta crítica, sí me correspondería que la entidad me apruebe los 30 días de ampliación de plazo. Entonces, yo estoy en mi derecho en solicitarle a la entidad y la entidad está en el deber de aprobar esa ampliación de plazo, ¿no? Y obviamente que si es una ampliación de plazo y yo estuve adelantado porque gasté más en comprar insumos, gasté más en pagar a mis profesionales, ¿no? De repente hice turno día y turno noche, ¿no? Me genera el reclamo a mayores gastos generales, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también con las consultas porque esos atrasos y paralizaciones por causas no son no atribuibles al contratista, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, si es que en su momento vemos consultas, ¿no? No demorar en las consultas, ¿no? Bien, entonces veamos cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para la ampliación de plazo. Me dice que el residente tiene que anotar en el cuaderno de obra, ¿no? El inicio y el final de la circunstancia, ¿no? Pasan 15 días calendarios y el contratista va a solicitar, va a cuantificar y va a sustentar la ampliación de plazo ante el supervisor, ¿no? Con copia a la entidad. Entonces, el contratista va a hacer todo este procedimiento al supervisor y también no tiene que olvidarse de enviar este documento, ¿no? Hacia la entidad. 5 días hábiles después de haber solicitado y cuantificado y sustentado, ¿no? El supervisor tiene que sustentar técnicamente su posición, ¿no? Y notificar su informe a la entidad y al contratista, ¿no? Entonces, el contratista puede haber solicitado 30 días hábiles, ¿no? 30 días calendarios de ampliación de plazo, ¿no? En este tiempo, ¿no? Puede haber solicitado 30 días calendarios, ¿no? Al supervisor. Y aquí el contratista notificó a la entidad sus 30 días hábiles, ¿no? Informó también a la entidad sus 30 días hábiles. Pero acá, después de 5 días hábiles, el supervisor puede decir que no, a mi criterio,
no le correspondería 30 días calendarios, sino le correspondería 20 días calendarios, ¿no? Entonces, por eso dice que el supervisor también tiene que sustentar técnicamente su posición, ¿no? Y notificar su informe a la entidad y al contratista, ¿no? Entonces, el supervisor informa que solamente le corresponde 20 días calendarios a la entidad y también le notifica al contratista sobre su opinión técnica, ¿no? 15 días hábiles después, ¿no? La entidad tiene que resolver y se pronuncia con o sin informe del supervisor. Entonces, ojo con esto, hay que tener en cuenta que la entidad va a pronunciarse y notificar su respuesta 15 días hábiles con o sin informe del supervisor, ¿no? Entonces, recordemos que aquí, en este procedimiento, el contratista ya notificó a la entidad, ¿no? Su solicitud, 30 días hábiles. Si el supervisor no emite en este lapso, no emite ningún informe técnico a la entidad sobre su posición, entonces la entidad ya tiene que contar desde que recibe el informe técnico del contratista, tiene que contar 15 días hábiles para poder responder, ¿no? Por eso te dice con o sin informe del supervisor, ¿no? Notifica su decisión al contratista. Entonces, la entidad, en el caso de las ampliaciones de plazo, es quien tiene la última palabra, ¿no? El contratista solicita 30 días calendarios de plazo. El supervisor dice no, que al contratista solamente le correspondería 20 días calendarios de plazo. Y la entidad dice que no, a mí me parece que sí le corresponde 30 días calendarios de plazo. Entonces, la entidad es el quien tiene la última palabra en ampliaciones de plazo. Entonces, hay que tener una alerta en este ámbito, ¿no? Si la entidad no se pronuncia en los 15 días hábiles, queda aprobado el plazo indicado por el supervisor también, ¿no? En ese caso, si la entidad no emite ningún pronunciamiento y el supervisor sí, porque recordemos que en este procedimiento el supervisor notifica su posición técnica a la entidad y al contratista, entonces queda aprobado lo que el supervisor ha previsto. En el otro ámbito, si la entidad no se pronuncia en los 20 días hábiles y no existe opinión del supervisor, queda aprobado el plazo solicitado por el contratista, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. 20 días hábiles, ¿por qué? Porque son 5 días hábiles en este lapso y 15 días hábiles en este de acá. 15 más 20 días hábiles son 15 más 5 días hábiles son 20 días, ¿no? Entonces, si pasa eso, no existe opinión del supervisor, queda aprobado el plazo solicitado por el contratista, ¿no? Entonces, si no hay opinión del supervisor y no hay opinión de la entidad, entonces automáticamente espera 20 días y está consentido, aprobado su ampliación de plazo, ¿no? Existen particularidades dentro de la ampliación de plazo, ¿no? Cuando se trata de circunstancias que no tienen fecha prevista de conclusión, ¿no? Debidamente acreditado y sustentado por el contratista, ¿no? Y no se haya suspendido el plazo contractual, el contratista puede solicitar y la entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, tal que el contratista valorice los gastos generales por dicha ampliación parcial, ¿no? Entonces, veamos el caso, por ejemplo, cuando no hay una fecha prevista, ¿no? De conclusión, por ejemplo, en algunas circunstancias. Por ejemplo, no podemos prever cuándo van a finalizar las lluvias, ¿no? En este caso, ¿no? Porque las lluvias son eventos extraordinarios, ¿no? En algunos casos. Entonces, puede solicitar una ampliación de plazo también parcial el contratista, ¿no? En ese caso, sí corresponde las ampliaciones de plazo parciales, ¿no? También nos dice, las ampliaciones de plazo dan lugar a pago de mayores costos directos y mayores gastos generales variables, directamente vinculados a ampliaciones de plazo, ¿no? Entonces, eh,
Estas ampliaciones de plazo automáticamente van a generar el derecho a los contratistas de que se le pague sus costos, mayores costos directos y mayores gastos generales variables, ¿no? El pago de mayores gastos generales está condicionado a que el contratista, luego de los 7 días calendarios de notificada la ampliación de plazo, presente al supervisor o inspector lo siguiente, ¿no? Tiene que presentar esto. El calendario de avance de obra valorizado, actualizado, y la programación CPM, ¿no? La lista de hitos no cumplidos, detalle de riesgo acaecido, asignación e impacto, ¿no? Considerar solo las partidas afectadas y en armonía con las ampliaciones de plazo concedidas, ¿no? Entonces, también se ha dado el caso, ¿no? De que se aprueban las ampliaciones de plazo y el contratista pues no entrega, ¿no? Estos documentos, ¿no? Pues entonces, si no entrega, no le pagan pues los mayores gastos generales, ¿no? ¿Por qué le van a pagar, no? Porque eh, muchas veces los contratistas a veces solicitan, ¿no? A las entidades sus pagos de mayores gastos generales y no han cumplido con la presentación de estas documentaciones, ¿no? Si no cumplen esta presentación, la entidad tampoco va a cumplir en pagarle sus mayores gastos generales, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿no? Bien, estimados participantes, voy a enviar ahorita el examen al grupo de WhatsApp. Entonces, me confirman, por favor, si es que ya lo han recibido el examen, ya lo subí al grupo de WhatsApp, colocan sus nombres y apellidos y me envían al correo, voy a escribir mi correo electrónico. Entonces, tienen hasta las 8 para que me puedan enviar el examen resuelto al correo electrónico.
Cuando se produzca la suspensión del contrato de obras o uno previsto en el numeral